Hola, gente de YouTube. ¿Cómo están? Bien. Excelente. Bueno, aquí les traigo un nuevo fanfic, o quizá no, tal vez ya lo escucharon en otra parte, o tal vez no. El link del fanfic estará en la descripción, así que vayan y apoyen al creador para que se anime a sacar más capítulos. Bueno, ya los dejo con el fanfic. Así que nos vemos en el próximo video, cuídense mucho y que Dios los bendiga con mucho dinero. Y si no quieren dinero, entonces con muchos bebés. Capítulo 115 al 120. Por suerte, tenemos esta barrera. Si nos encontráramos con estos tres tipos peleando afuera, probablemente no tendríamos fuerzas para salvar a nadie más. Aterrador con este tipo de poder, destruir cualquier organización no sería difícil. Me pregunto cómo se comparan las tres armas antiguas legendarias con estos tres Pokémon. Cuanto más fuerte era la persona exterior, más comprendía lo aterrador que era lo que acababa de presenciar y más captaba la disparidad. Sin embargo, para la gente común, los movimientos desatados por esos Pokémon y las poderosas figuras en los mares parecían indistinguibles. Para ellos, ambas eran catástrofes que acabarían con el mundo. Las medidas más problemáticas eran aquellas que podían alterar el clima. Aunque parecían excelentes herramientas para el desarrollo, podían devastar fácilmente una región. Si más personas obtuvieran Pokémon en el futuro, algunos sin duda usarían su poder para causar estragos en los mares. Por lo tanto, la Alianza Pokémon debe crear un nuevo departamento para manejar este tipo de situaciones. Considerando todo esto, Sengoku tenía una idea clara en su mente. Cuando trabajaba bajo las órdenes de Kong, no podía ver con claridad la situación de la Armada como almirante, pero ahora era diferente. Cada vez que tenía que seguir las órdenes del gobierno mundial o de los dragones celestiales para hacer algo repugnante, se sentía extremadamente incómodo. Aún así, no pudo negarse. Porque si él rechazaba al gobierno mundial y a los dragones celestiales, no había otra fuerza en el mundo que pudiera financiar a la Armada. Los gastos de la Armada no eran triviales. Incluso un proyecto moderadamente importante podía costar miles de millones de berries, algo que no podían permitirse fácilmente. Sin el gobierno mundial y los dragones celestiales proporcionando fondos, ¿de dónde obtendría la Armada armas, dinero para entrenar soldados y fondos para apoyar a las familias de los miembros caídos? La Armada ya estaba escasa de personal para perseguir piratas y proteger unas cuantas islas, no tenía personal de sobra para ganar dinero ni sabía cómo hacerlo. Por lo que Sengoku había visto, creía que la Alianza Pokémon podría apoyar a la Armada. Incluso podrían designar un terreno en la isla Pokémon como cuartel general de la Armada y usar métodos de teletransportación para despliegues y ataques precisos, ahorrando gastos de viaje y pérdidas. Además, el líder de la Alianza Pokémon, Dak, aunque no encarnaba necesariamente la justicia, al menos no era un villano. No obligaría a la Armada a cometer actos atroces como el gobierno mundial y los dragones celestiales. Entonces, Sengoku y algunos otros oficiales de alto rango de la Marina tuvieron una nueva idea en mente. ¿Por qué no unirte simplemente a la Alianza Pokémon? Esto coincidió con la suposición de Dragon. Si Dak lo supiera, definitivamente maldeciría a Sengoku. ¿De dónde sacaría el dinero para mantener una armada tan grande? Tan solo el futuro plan de desarrollo quinquenal de la isla Pokémon costaría cientos de millones de monedas Pokémon. ¿Y ahora quieren que financie la Marina? La Alianza Pokémon era, en definitiva, una alianza comercial. Su única forma de generar ingresos eran los servicios relacionados con Pokémon, no el cobro de cuotas de protección como el gobierno mundial y los dragones celestiales. Si la Alianza Pokémon cobrara tasas de protección, solo sería en la isla Pokémon porque la isla era su territorio y la Alianza era la verdadera y única entidad oficial allí. La idea de Sengoku tenía potencial, pero estaba mucho más allá de lo que la Alianza Pokémon podía manejar en ese momento. La batalla de desempeño de los tres Pokémon estaba lejos de terminar. Aún no habían mostrado sus habilidades exclusivas. Normalmente, un Pokémon quedaría paralizado tras usar Hiperrayo, pero Giratina no mostró signos de ello, o se recuperó tan rápido que pudo seguir moviéndose libremente. Sin embargo, esta vez no tomó la iniciativa de atacar, sino que se preparó para dejar que Darkrai y Sceptile tuvieran su turno. Darkrai asintió en silencio, extendiendo sus manos. Una oscuridad sin fin envolvió instantáneamente todo el campo de batalla, centrándose en él. Ahora el público ya no podía ver nada.
No necesitaban ver. Solo podían usar su imaginación. Ese fue el movimiento que me dejó inconsciente. El que derrotó instantáneamente a Marco. No puedo ver nada, está todo muy oscuro. Oye, Touch, ¿por qué estás tan emocionado? ¿Conoces esta habilidad? No, no lo sé. Los piratas de Barba Blanca se emocionaron al ver este movimiento familiar, ya que Marco fue absorbido por este movimiento frente a todos. Los que no lo habían vivido no podían comprender la impotencia de no saber cómo les golpeaban. En un momento, la fruta fénix de Marco estaba en plena floración y al siguiente, estaba tumbado en la terraza, profundamente dormido. Fue incluso más aterrador que Seastone. La piedra marina al menos permitía cierta movilidad al usuario de una fruta del diablo, aunque debilitada. Pero este agujero negro sumía a la gente en un sueño profundo, posiblemente matándola antes de despertar. Cuando la oscuridad retrocedió, Giratina estaba tendida en el suelo, profundamente dormida. Del otro lado, Sceptile había cargado su Solar Blade, las hojas de sus brazos brillaban intensamente, y atacó a Giratina a una velocidad invisible a simple vista. La única forma en que la gente podía saber que Sceptile estaba atacando era porque la luz era tan intensa que incluso la visión periférica captaba la fuente. Justo cuando todos pensaban que la batalla había terminado, Giratina de repente abrió sus fantasmales ojos azules, se dio la vuelta y desapareció, haciendo que el ataque de Sceptile fallara. Sombra furtiva. ¿Esquivó eso? Las manos de Doflamingo presionaron sus muslos, y las venas en el dorso de sus manos se marcaron. Aunque debilitado, su vista y experiencia estaban intactas. La velocidad de Sceptile era la más rápida en los mares, superando incluso a la fruta destello de Kizaru. Sin embargo, Giratina esquivó tal ataque. Esa habilidad de desaparecer al instante era demasiado poderosa. Con semejante habilidad, ¿quién podría alcanzar a este Pokémon? En el momento en que Giratina reapareció, estaba en el aire, liberando un Draco Meteor. Fue como una versión definitiva del volcán meteoro de Akainu, con innumerables meteoritos masivos cayendo del cielo. Cualquiera de ellos podría destruir un tercio de Marineford, y había cientos de ellos. Sceptile se mantuvo firme, con los ojos llenos de intención de batalla y sonriendo. Este nivel de ataque fue realmente aterrador, comparable al tsunami desatado alguna vez por ese pez de cabeza gorda, pero aún manejable. La verdadera amenaza era si Giratina aparecía detrás de ellos y desataba este movimiento tipo dragón de cerca, lo que podría ser más difícil de bloquear. Pero en esta situación, Giratina claramente quería dejar que sus dos hermanos mayores se lucieran más. Sceptile no lo dudó. Utilizó agilidad, saltando hacia el cielo y convirtiéndose en una mancha verde que atravesó todos los meteoritos. Darkrai, abajo, abrió nuevamente un enorme vacío oscuro, absorbiendo todos los fragmentos de meteorito en la oscuridad sin fin, dejando el campo de batalla ileso. Al ver a Darkrai y Sceptile manejar a Draco Meteor, Giratina tranquilamente utilizó otro movimiento. Gira Impacto. Giratina se deslizó desde el cielo, rodeada de llamas por la fricción con el aire, asemejándose a un dragón de fuego de 200 metros de largo descendiendo. Un movimiento de tipo normal ejecutado como un Dragon Rush de tipo dragón. Duck. Sceptile. Darkrai y Sceptile intercambiaron miradas, ambos no querían enfrentar a Giratina de frente. Darkrai desapareció en la sombra del suelo, ocultándose en el reino de las sombras. A menos que Giratina entrara al reino de las sombras para perseguirlo, Giga Impact no lo alcanzaría. Sceptile usó Protect. Un escudo gris semitransparente apareció sobre Sceptile y desapareció. ¡Boom! El Pokémon renegado de color gris plateado se estrelló contra el suelo, levantando una interminable capa de polvo. El centro del campo de batalla se hundió cientos de metros, haciendo imposible para el público ver el fondo. Continuar con esto no es una buena idea, así que terminemos esta batalla aquí. Duck apareció sobre el enorme cráter y agitó la mano para activar la función de reparación automática de la arena. Bajo la mirada atónita del público, el cráter comenzó a recuperarse rápidamente. Era como el poder de un creador. Silencio. El ambiente en las gradas solo se puede describir con esta palabra. La multitud, que antes estaba apasionada, ahora permanecía estupefacta en sus asientos después de presenciar toda la actuación. Sus mentes estaban subconscientemente en blanco porque los detalles eran aterradores.
Fue una forma de autoprotección del cerebro, que había soportado demasiados shocks hoy y no podía procesar más. Todos estaban sentados aturdidos, incluso los Pokémon de la marina permanecieron al lado de sus entrenadores, igualmente aturdidos. Instintivamente siguieron el sonido, mirando esa figura. Mirando a el que está arriba. Después de presenciar la batalla de hoy, estoy seguro de que todos comprenden mejor el potencial y el futuro de Pokémon. Pero déjenme aclararlo. Son mucho más fuertes que lo que vieron hoy. No pudieron desplegar todo su poder debido al espacio limitado. Si entregas tu verdadero corazón a tus Pokémon, ellos responderán de la misma manera. Lo fuertes que se vuelvan no es solo asunto suyo, es asunto tuyo también. Los Pokémon son considerados seres ilimitados. Si alguna vez se encuentran con un cuello de botella, no lo dudes. Es porque tu afecto no es lo suficientemente profundo. Mantén siempre altas expectativas para tus compañeros. Esta es una verdad que nuestra alianza Pokémon siempre defenderá. El nivel más alto de persuasión es creer en la idea uno mismo, para que los demás también la crean. No. Esto no es un lavado de cerebro. Es simplemente la verdad. Pero esas palabras hay que repetirlas una y otra vez, después de cada evento o competición. El núcleo de la alianza Pokémon es Pokémon. Cuanto más valoren las personas a Pokémon, más alta y estable será la posición de la alianza Pokémon y más aceptada será por la gente. Por eso, las frases psicológicamente sugerentes que hagan que la gente valore más a los Pokémon deben decirse con frecuencia. Y no puede ser cualquiera quien lo diga. Si lo dijera cualquiera, la gente pensaría que está diciendo tonterías. Pero si lo dice Dak, es diferente, porque, hasta ahora, Dak es la figura con mayor autoridad en este campo. Los Pokémon más fuertes son sus compañeros, así que nadie entiende a los Pokémon mejor que él. Hay algo más que quiero anunciar. Según mi plan de desarrollo, nuestra alianza Pokémon establecerá una escuela Pokémon. Dak levantó la mano y señaló la pantalla grande, indicando a todos que miraran. En las pantallas circundantes mostraban sucesivamente varias imágenes de un campus. Esta escuela no existía en ninguna escuela Pokémon ni de entrenadores del mundo Pokémon, sino que era un nuevo campus creado por Dak a partir de diseños arquitectónicos y paisajísticos precomprados. Ya estaban en el carrito de compras, listos para ser comprados y generados. Primero, el patio de recreo. El patio de recreo de la escuela no era grande, pero era más que adecuado para los Pokémon que aún estaban aprendiendo y entrenando en la escuela. A continuación, el dormitorio. El dormitorio era bastante lujoso, con habitaciones dobles, baños privados, aire acondicionado central, computadoras, balcones, armarios y todas las demás comodidades necesarias. Luego, las aulas. Las aulas estaban llenas de una sensación de tecnología, eran muy espaciosas y estaban preinstaladas con múltiples pantallas electrónicas virtuales, lo que facilitaba la proyección de materiales relacionados con Pokémon para que los profesores los explicaran y los estudiantes los comprendieran mejor. En el plan de Dak, cada aula o clase tendría 25 estudiantes. ¿Te parece que son muy pocos? Eso es porque cada estudiante también tiene un compañero Pokémon. En realidad, cada clase tendría una capacidad biológica de 50. Por último, también se mostraron algunas imágenes de paisajes del campus. Con pequeños bosques, jardines, fuentes y lagos, el paisaje era pintoresco, rivalizando con algunos centros vacacionales. Un campus y un paisaje tan hermosos no tenían precedentes para la gente del mundo de One Piece. De hecho, el mundo de One Piece tenía algunos lugares pintorescos únicos, como el archipiélago Sabaody, Batter 7 y la isla Gyojin, que serían muy atractivos en cualquier mundo. Pero un campus moderno y urbanizado como este era igualmente novedoso para la gente de este mundo. Nunca habían visto nada parecido. La mayoría de los espectadores en las gradas fueron recuperando poco a poco el sentido mientras miraban las imágenes en la pantalla, con los ojos llenos de emoción. Los Pokémon de la marina también estaban intrigados y clamaban por entrar a la escuela. No solo el paisaje, incluso el concepto de escuela era suficientemente novedoso para esta gente. Los niños en el mundo de One Piece no tenían idea del dolor, no, de la alegría de la escuela y las tareas. Dak estaba trayendo una bendición a los niños del mundo. Su intención era establecer algo así como un sistema educativo obligatorio de calidad de 9 años.
Los niños de cada hogar debían asistir a la escuela, y sin un certificado de graduación, no podían conseguir Pokémon gratis en la escuela ni en los institutos de investigación cercanos. Introduciría pequeñas pruebas frecuentes, exámenes semanales, exámenes mensuales, exámenes parciales, finales, exámenes prácticos, exámenes de calificación e incluso reuniones de padres y maestros. Enfatizando el desarrollo integral de la moral, el intelecto, el físico, la estética y el trabajo, junto con la educación familiar. Nuestra escuela Pokémon está casi terminada y abrirá el 1 de marzo del próximo año. Hasta entonces, el período de preinscripción será para todos. Los interesados en inscribirse pueden hacerlo en nuestra tienda. Después de mostrar las imágenes, Doug continuó su explicación. La revisión de admisión para el primer grupo de estudiantes en la escuela Pokémon sería relativamente estricta. Actualmente, los únicos profesores calificados eran Doug y Robin, mientras que Perona todavía estaba en formación pero debería estar lista para enseñar el próximo año. Como todos eran profesores nuevos y Doug dirigía una escuela por primera vez, había muchas incógnitas. Así, la primera generación de alumnos sería un año de prueba para la escuela Pokémon. Planearon inscribir solo a 50 estudiantes, junto con 50 Pokémon, divididos en 2 clases para la enseñanza experimental. Además, era necesario construir otros edificios circundantes para la escuela. De lo contrario, ¿a dónde irían los estudiantes los fines de semana? Por esta razón, la apertura de la escuela se programó casi 4 meses más tarde. Durante estos 4 meses, Doug necesitaba reunir fondos y desarrollar la isla Pokémon, creando una calle comercial, una calle de comida y un área de entretenimiento cerca de la escuela para que los estudiantes disfrutaran durante las vacaciones. Cuando los familiares venían de visita, era necesario que hubiera un lugar donde pudieran divertirse con los estudiantes. Señor Doug, ¿qué nos enseñará la escuela Pokémon? ¿Enseñará conocimientos relacionados con Pokémon? Vi habitaciones. ¿Eso significa que los estudiantes se quedarán en la escuela a largo plazo? ¿Cuáles son los requisitos de admisión? ¿Es suficiente con inscribirse? ¿La escuela Pokémon está en la isla Pokémon? ¿Puedes inscribirte sin un Pokémon? ¿Nos encontraremos con otros Pokémon? El público, ya recuperado, estalló en preguntas, llenos de emoción y curiosidad sobre la hermosa escuela Pokémon. Por favor, mantengan la calma. Esto es algo que ocurrirá más de 3 meses después. No hay necesidad de apresurarse. Tenemos tiempo de sobra para explicarlo. Primero, nuestra escuela estará en la isla Pokémon, estrictamente administrada por los profesores, garantizando que no haya peligro. En segundo lugar, nuestra escuela es residencial. Los estudiantes solo pueden salir en vacaciones para visitar la calle comercial, la calle de comida, los parques, etc., o para volver a casa con sus familias. Puede que no lo vean ahora, pero estará ahí en 3 meses. Además, nuestro plan de estudios incluye no solo conocimientos relacionados con Pokémon, sino también idiomas, ética, ciencias, atención médica y crianza. Los estudiantes pueden elegir asignaturas optativas según sus intereses, aunque habrá asignaturas obligatorias cada año. ¿Qué envidia tienen estos niños por no tener que aprender inglés? Por último, habrá Pokémon en la escuela para ayudar a los estudiantes con sus estudios. Así que, aunque no tengas un Pokémon, no te preocupes. Podrías encontrar un compañero para toda la vida en la escuela. Doug hizo una pausa y pensó. En cuanto a los requisitos de admisión, aún no los había decidido. Cobrar una matrícula alta no le parecía adecuado para una escuela. Pero la escuela Pokémon que construyó podría cobrar entre 40.000 y 80.000 al año en realidad, por lo que tampoco podría ser demasiado barata. En cuanto a los requisitos de admisión, realizaremos una evaluación durante la preinscripción. Solo quienes la aprueben deberán pagar 1 millón de bayas. Este millón cubre un año, que consta de 2 semestres, e incluye el costo de los libros, el alojamiento, la matrícula, la recuperación de Pokémon y más. 1 millón de berries era una tarifa relativamente alta en lugares como el East Blue. Por ejemplo, los habitantes de las aldeas Kokoyashi y Sirup podían necesitar ahorrar durante 1 o 2 años para poder permitírselo. Pero en el paraíso, era una tarifa asequible para la gente común. Aunque un poco caro, estaba dentro de un rango aceptable. Después de todo, fue durante un año completo, 2 semestres, con un promedio de 500.000 berries por semestre.
Cuando Doug mencionó por primera vez el millón, muchas personas quedaron con cara de sorpresa, pero asintieron después de escuchar los detalles. Que un lugar así cobrara 1 millón de berries al año era bastante razonable. Unas vacaciones en el archipiélago Sabaody cuestan más de 1 millón de bayas. Eso es todo. Con esto concluye el evento de la Alianza Pokémon. Gracias a todos por participar. Por favor, sigan a los guías para salir o exploren la arena y el área circundante con sus compañeros. Recuerden no desviarse. Hasta la próxima. Doug hizo una ligera reverencia en el aire y sus 3 compañeros desaparecieron de la vista de todos, dejando atrás un público algo aturdido. Una vez finalizado el partido, la mayoría de la gente se resistía a irse. El concepto de otro mundo era demasiado novedoso para la gente del mundo pirata, por lo que querían explorar más. Aunque no había nada alrededor excepto la arena de batalla, no tenían intención de irse. ¿Quién sabía cuándo tendrían otra oportunidad de entrar? ¿No se dieron cuenta de que la marina y los piratas de Barba Blanca tampoco se habían ido? La mayoría de la gente no sabía que no eran solo ellos los que se quedaron. El ejército revolucionario, Doflamingo y Morgan también estaban allí. Pero sus razones para quedarse eran diferentes. Tenían asuntos que discutir con Doug. En cuanto a que, Doug tenía una suposición. Sin embargo, decidió reunirse primero con el ejército revolucionario, ya que su presencia era más sensible y cuanto más tiempo permanecieran, más probabilidades habría de que quedaran expuestos. Doug, naturalmente, esperaba que los desenmascararan lo más tarde posible, ya que también estaban en contra del gobierno mundial. Cuanto más pudieran desbaratar en secreto los planes del gobierno mundial, menos limpieza tendría que hacer Doug al derribarlos. Hola, señor dragón. ¿Qué puedo hacer por usted? Preguntó Doug. Queríamos preguntarte si crees que es necesario que enviemos gente a estudiar a la escuela Pokémon, preguntó Dragón con picardía. Los piratas de Barba Blanca probablemente querían hablar de sus beneficios VIP, en concreto de las plazas de inscripción gratuita en la escuela Pokémon. No se planteaban si la escuela les sería útil ahora. Solo querían unirse. Pero Dragón era diferente. Tomaría decisiones basándose en el consejo de Doug. Si Doug dijera que era necesario, enviaría gente. Si no, no desperdiciaría recursos valiosos. Dragón sabía que no todos tenían éxito en la escuela. Se requería talento. Estas personas eran valiosas para el ejército revolucionario, así que necesitaba estar seguro. La confianza de Dragón en Doug surgió de su declaración previa a la batalla, que implicaba un desafío al gobierno mundial. Este acto hizo que el ejército revolucionario confiara en que la alianza Pokémon no se aliaría con el gobierno mundial. Sí, por supuesto. Sin comprender la enorme cantidad de información sobre los Pokémon, ¿cómo se puede aprovechar eficazmente su poder y ayudarlos a crecer? Esto era innegablemente cierto. Cualquier organización que quisiera utilizar Pokémon necesitaba expertos en el conocimiento de Pokémon para aprovechar al máximo su poder. Marzo del año que viene es un poco tarde. Queremos entender a los Pokémon lo antes posible. He oído que la Marina... Dragón frunció el ceño. El recordatorio de Doug le hizo comprender que no había considerado la necesidad de esta información antes de que nacieran los Pokémon de Karasu, ya que no planeaban comprar muchos huevos Pokémon de inmediato. Cuando necesites esta información, será dentro de al menos 2 meses. No hay prisa. Puedes enviar a algunas personas a mi tienda para que aprendan algunos conceptos básicos. Los conocimientos detallados se impartirán en la escuela. Doug trató al ejército revolucionario de la misma manera que trató a la marina. Gracias. Nos despediremos por ahora. Dragón asintió. Tenía más preguntas pero decidió irse cuando notó que otros se acercaban. Como dijo Doug, el ejército revolucionario tenía mucho tiempo, por lo que podían preguntar más tarde sin correr el riesgo de quedar expuestos ahora. Doug no tuvo tiempo de despedirlos y se volvió hacia los recién llegados. Doflamingo. El que Doug más quería ver. ¿Trajiste la fruta y el dinero? Aquí. Doflamingo le entregó un bolso negro y un maletín negro. ¿Qué tan efectiva es la pluma creciente? Doug pesó los artículos y asintió, confiado en que Doflamingo no se atrevería a meterse con él. Genial, 10.000 monedas Pokémon en la cuenta. Las tiendas sucursales también deberían tener algunos ingresos, aunque no muchos todavía.
Doug le había ordenado al señor Dosbon-Clay que los trajera cuando alcanzara los 100 millones de berries, pero aún no había sucedido. Principalmente porque los bebés Pokémon en Battle 7 no habían eclosionado y la gente todavía estaba en la etapa de búsqueda. Increíble. ¿Tienes algún otro objeto similar? Preferiblemente alguno que aumente la fuerza humana. Sí, hay muchos objetos para mejorar la fuerza. No solo fuerza, tengo objetos que pueden prolongar la vida por décadas o incluso resucitar a los muertos. Pero no estarán a la venta. Solo los ofreceré como premios en futuros eventos de la Alianza Pokémon. Doug sonrió al ver la reacción de Doflamingo. Estaba seguro de que Doflamingo no dormiría esa noche después de escuchar esto. Doug dijo esto deliberadamente, sintiendo que se acercaba cierto pájaro. ¿Qué? Resurrección. La sorpresa de Morgan le hizo tartamudear y apenas pudo hablar. Se agachó rápidamente y empezó a escribir frenéticamente en su cuaderno. Perfecto, simplemente perfecto. No tendría que preocuparse por los titulares durante el mes siguiente. Incluso estaba considerando lanzar un periódico exclusivo de Pokémon. Sin embargo, un artículo así necesitaría una buena relación con la Alianza Pokémon, o al final lo desterrarían. Su relación actual con Doug era muy básica, ni siquiera de amistad. ¿Inmortalidad? ¿Resurrección? Doflamingo reflexionó sobre las palabras. No esperaba que existieran objetos tan legendarios. Inmortalidad. La última vez que supe eso, estaba relacionado con la fruta Op-Op, Lau, corazón, mi hermano pequeño y tonto. El pecho de Doflamingo se agitó levemente. Estos términos eran exagerados para cualquiera en el mundo pirata, capaces de volver loco a la gente. Miró a Morgan. Podía prever que una vez que Morgans publicara esta noticia, el mar se llenaría de caos, con innumerables personas persiguiendo estos artículos. Al igual que cuando aquel hombre habló en Loguetown, el mundo cambió de la noche a la mañana. Esta vez, sin duda, el mar estaría tumultuoso. Incluso podría romper la actual era pirata, con muchos piratas nuevos o aspirantes abandonando la búsqueda del One Piece para centrarse en estos objetos. La existencia del One Piece era cuestionable, pero comparado con las afirmaciones aparentemente imposibles de Doug, el tesoro de Roger parecía más creíble. En el futuro, solo 3 tipos de personas perseguirían el One Piece. 1. Aquellos que no creyeron en los objetos milagrosos de la Alianza Pokémon. 2. Aquellos que buscaban el título y estatus único de rey pirata. 3. Esos tontos que persiguen sus supuestos sueños. ¿Cuándo se celebrará dicha competición y cuáles son las reglas? Doflamingo reflexionó, mientras Morgans preguntó directamente. A diferencia de Doflamingo, a quien le gustaba predecir el futuro, Morgans prefería buscar la verdad y centrarse en el presente. Dentro de un año, como mínimo. Las reglas varían según la competición, pero todas están relacionadas con Pokémon. Quienes no tengan Pokémon no pueden participar. Doug había comenzado a remodelar esta era. Para transformar la era pirata en la era Pokémon, tuvo que enfrentarse a 2 obstáculos importantes. Piratas y el gobierno mundial. Ahora, las acciones de Doug estaban dirigidas a desmantelar el obstáculo pirata. Ya veo. Bueno, entonces, hablaremos más tarde. Ya tienes material suficiente para 3 o 4 números. Doug no tenía intención de pasar más tiempo con Morgan. Lo que dijo fue suficiente por ahora. El progreso debe ser gradual, o surgirían riesgos. Doflamingo se fue sin decir nada más. Morgans, aunque reacio, no se atrevió a quedarse al ver a Barba Blanca y su grupo acercándose. Oye, Doug, ¿tenemos un lugar para la escuela Pokémon? Gritó Barba Blanca antes de acercarse siquiera, con voz fuerte y sin preocuparse de que otros lo oyeran. Sí, es correcto. ¿Tienes a alguien en mente? Deja ir a Touch. Está interesado en convertirse en criador. Barba Blanca le dio una palmadita a Touch en la cabeza. Aunque otros miembros de los piratas de Barba Blanca también querían asistir, prefirieron apoyar a su camarada. Está bien, lo registraré. ¿Y su Pokémon? A él. Touch se hizo a un lado para revelar un Munchlax con una barriga redonda. Este pequeño quiere quedarse conmigo. Doug no preguntó cuánto comía Munchlax, solo asintió. Quedarse en casa de Touch, un chef, fue una buena suerte para Munchlax, mucha suerte. Munchlax era perezoso, no le interesaban las batallas, las actuaciones ni otras actividades. Solo pensaba en comer y dormir.
Por lo tanto, se vendió al precio base de un Pokémon verde. 1.000.000 de bayas. Doug no convirtió este dinero en monedas Pokémon, planeaba usarlo afuera más tarde. La Marina se quedó hasta el final, esperando a que Doug terminara de hablar con los demás antes de acercarse. Claramente tenían mucho que discutir o algo muy importante. Lamento haberle hecho esperar, almirante de flota Sengoku. No hay problema. Hay algunas cosas que nos gustaría discutir contigo. Sengoku estuvo acompañado únicamente por Tsuru y Cepid. Entre los altos mandos de la armada, los 3 almirantes seguían obedeciendo órdenes ciegamente. Borsalino tenía sus propias ideas, pero se las guardaba para sí, así que Sengoku solo trajo a estos 2 individuos sabios y firmes. Uno de los asuntos se refiere a la escuela Pokémon. Sí, además del espacio que tenemos con la Pokédex, nuestra armada también debería calificar para el preinscripción, ¿verdad? Sengoku no preguntó por el espacio de la Pokédex. Después de todo, Barba Blanca ya había preguntado en voz alta, y Sengoku y los demás estaban parados cerca, por lo que lo escucharon incluso sin intentarlo. Por supuesto. Si cumplen los criterios, pueden inscribirse. Doug asintió. Esperaba que más personal de la Marina se alistara. Como este era el primer grupo de prueba, Doug quería estudiantes que fueran más disciplinados. El personal de la Marina estaba acostumbrado a seguir órdenes y recibir orientación, por lo que debería ser más fácil enseñarles. Planeamos que se inscriban alrededor de 1000 nuevos reclutas de la Marina que acaban de terminar su entrenamiento. Sengoku no se contuvo y sugirió 1000 reclutas desde el principio. ¿Qué pasa con los otros asuntos? Doug no se sorprendió por esto. La Marina nunca había ocultado sus intenciones ni actitudes. 1000 reclutas eran, en realidad, una cifra pequeña a ojos de Doug. Doug estimó que cuando la escuela abra sus puertas en marzo del próximo año, el número de preinscripciones podría fácilmente llegar a 100.000, incluyendo todo tipo de personas. Doug planeaba establecer 4 sucursales más en Fourseas y otra en Grand Line. Con estas sucursales, aquellos que quisieran registrarse pero estuvieran demasiado lejos de Battle 7 tendrían una manera de hacerlo, aumentando el número de inscritos. El progreso del establecimiento de estas ramas dependía de cuántas personas se unieran a la alianza Pokémon después de esta actuación y de cuándo Doug pudiera adquirir nuevos Pokémon de alto nivel. El primero determinó la velocidad de establecimiento de los ramales de Fourseas, y el segundo determinó el ramal de Grand Line. En cuanto a las ubicaciones, estarían en las ciudades comerciales más activas de los 4 mares. Estas ciudades bulliciosas generalmente tenían sucursales de la Marina y equipos especiales para proteger las transacciones. Además, los que venían a comerciar eran a menudo comerciantes de varias islas o representantes de aldeas, como Gen de la aldea Kokoyashi o el cuidador de cabras de la aldea Sirut, que necesitaban comprar artículos que no estaban disponibles en sus aldeas. Abrir sucursales en esos lugares ayudaría a popularizar Pokémon en los 4 mares. Lugares como la aldea Kokoyashi no podían permitirse Pokémon para todos. Eran demasiado pobres. Incluso los Pokémon más baratos estarían fuera de su alcance. Pero podrían juntar dinero para comprar algunos huevos Pokémon, tratando a los Pokémon nacidos como miembros de la aldea que podrían ayudar en momentos de peligro. Si ni siquiera pudieran llegar a esas ciudades, probablemente no podrían permitirse comprar Pokémon de todos modos. El ramal Grand Line estaría en el archipiélago Sabaody. Quisiera preguntar, ¿hay escasez de personal en la alianza Pokémon en estos momentos? Sengoku reflexionó antes de preguntar tentativamente. A pesar de la impresionante apariencia de la alianza Pokémon, se limitaba básicamente a unas pocas figuras clave en la isla Pokémon. Más allá de eso, era una organización pequeña. Esto era comprensible. Doug solo había estado en este mundo un poco más de 2 meses. El primer mes lo pasamos completando misiones principales y criando nuevos Pokémon, sin ganar mucho dinero. Todo lo que tenía ahora lo había desarrollado en el último mes aproximadamente, lo cual ya fue muy rápido. Sí, tenemos bastante escasez de personal. Doug asintió. Esto era obvio para cualquiera. Si no faltaran personas, Doug no habría anunciado el reclutamiento durante la actuación. ¿Tiene la alianza algún plan para reclutar miembros de la armada? De repente, Sengoku miró con picardía, mirando a su alrededor antes de acercar a Doug y susurrarle al oído. ¿Reclutar de la Marina? La expresión de Doug se volvió extraña.
No había considerado eso antes, pero ahora que Sengoku lo mencionó, Dak comenzó a pensar. Cuanto más lo pensaba, más potencial veía. El gobierno mundial y la armada no eran entidades oficiales sino más bien organizaciones comerciales, similares a los conglomerados que controlaban el poder y los recursos. Tanto Doflamingo como Tesoro, antiguos capos del inframundo y actuales emperadores dorados, entendieron esto, de ahí su acaparamiento de dinero a gran escala. Si el gobierno mundial se quedaba sin dinero, la armada tenía dos opciones: disolverse debido al colapso financiero o encontrar un nuevo inversor y cambiar de jefes. El surgimiento de la alianza Pokémon le dio a la armada esta esperanza. Antes, solo el gobierno mundial podía permitírselos, pero ahora la alianza Pokémon también parecía capaz. Además, la alianza Pokémon parecía más justa y alineada con la imagen de la armada, lo que la hacía más adecuada para defender la justicia. Entonces todos estamos pensando lo mismo. Tsuru y Zephyr asintieron ante la mirada curiosa de Dak. Dak reflexionó durante un rato. Si pudieran reclutar a la marina, sería fantástico. No solo la mayoría de estas personas tenían un sentido de justicia, sino que también formaron un ejército bien establecido y poderoso con un sistema profesional y competente, ahorrándole a Dak mucho tiempo y esfuerzo. En la futura era Pokémon, Dak necesitaría establecer una nueva fuerza para manejar las actividades ilegales en el mar. Al igual que la fuerza policial en el mundo Pokémon, la profesión de la oficial Genni se especializa en combatir actividades ilegales y garantizar la seguridad de los civiles. El cuerpo de inspección se centraría en el trato justo de los Pokémon, no en lidiar con disputas humanas, sino principalmente en garantizar los derechos y el trato de los Pokémon. Además de estas dos fuerzas, la isla Pokémon también necesitaría un equipo de gestión, que actualmente solo contaba con el líder solitario, Sugar. Sí. Después de considerar todo esto, Dak asintió. Luego podremos discutir detalles más específicos. Sengoku sonrió, sintiendo una sensación de alivio por primera vez en años. Finalmente, pudieron liberar a la armada de las garras de los dragones celestiales y del gobierno mundial y tomar medidas contra esos seres despreciables. Cuando llegó el momento, Sengoku prometió liderar la carga, levantando sus puños dorados frente a los 5 tontos de Mer y Geoisei preguntando: ¿Gobierno mundial, por qué rebelarse? No solo Sengoku. Incluso Zephyr parecía algo aliviado, agradecido de haberse quedado en la armada como instructor gracias a la persuasión del almirante de flota Kong. De lo contrario, podría haberse perdido el brillante futuro de la armada. Sin embargo, Tsuru parecía preocupado. Consideró muchos factores, viendo tanto los pros como los contras. Cambiar de jefe no fue fácil. ¿Qué pasaría con las ramas de la armada en todo el mundo? ¿Cómo reaccionaría el personal alistado? ¿Los espías colocados por el gobierno mundial se darían cuenta pronto? Marineford estaba tan cerca de Mer y Geoise, bajo las narices del gobierno mundial. ¿Cómo pudieron prepararse con antelación? Tsuru también esperaba que la armada pudiera liberarse del gobierno mundial y los dragones celestiales, pero la dificultad era realmente alta. Déjame preguntarte, ¿cuál es el presupuesto anual de la Marina? Sin considerar nuevos proyectos, solo manteniendo las operaciones normales y los gastos diarios, son al menos 100.000 millones de berries al año. ¿Cuánto cuesta? Dak se quedó atónito, incapaz de procesarlo. ¿100.000 millones de bayas, que eran 100 millones de monedas Pokémon? Jajaja. Dak se rió sin poder contenerlo. Con 100 millones de monedas Pokémon, podría comprar 10 Pokémon legendarios de nivel máximo en el mundo pirata y aniquilar todo. Comprar la armada no lograría eso. Eso no es mucho. Sengoku negó con la cabeza al ver la expresión de Dak. Nadie sabía mejor que él cuánto recaudaban anualmente el gobierno mundial y los dragones celestiales en tributo celestial. Un solo país afiliado al gobierno mundial en el Nuevo Mundo paga al menos 5.000 millones de bayas al año. Con una veintena de países así, solo el tributo celestial del Nuevo Mundo podría sostener a la armada y financiar nuevas investigaciones. Sengoku sabía que para la mayoría de la gente, 100.000 millones de bayas era una cifra astronómica. Cuando lo escuchó por primera vez, su mente también se quedó en blanco. No es de extrañar que tantos estuvieran dispuestos a servir al gobierno mundial. Eran verdaderamente generosos con el dinero. El gobierno mundial tenía casi 200 países miembros, más de 100 de los 4 mares y varias docenas del Grand Line.
Sí, pero en la Alianza Pokémon no cobramos tributo celestial. No podemos permitirnos la marina. Doug negó con la cabeza. El plan de reclutar a la marina parecía ahora lejano. Está bien. Mientras sepamos que estamos de acuerdo, puedo empezar a hacer algunos preparativos. En cuanto al dinero, Sengoku observó el vasto mundo de la isla Pokémon. No le preocupaba la capacidad futura de la Alianza Pokémon para financiar la armada. Habiendo confirmado la actitud de Doug y la viabilidad de su plan, Sengoku ahora tenía una idea clara de cómo proceder. Luego se dio la vuelta y se fue con el personal de la marina. La noche de la actuación, Batter 7 estaba brillantemente iluminado. Innumerables aspirantes a entrenadores estaban sentados junto a sus ventanas, sosteniendo sus huevos Pokémon y hablando de un futuro brillante bajo la luz de la luna. Al día siguiente, los periódicos impresos con urgencia fueron entregados a través del mar, provocando nuevas olas. Titulares: Alianza Pokémon establecida, el líder de la alianza, rey de Pokémon, el hombre que comanda a los Pokémon más fuertes, introducción desde el principio. La era de Pokémon, una era de paz, un mundo más allá del mundo, ¿qué es exactamente la isla Pokémon? Las tres grandes armas falsas y los tres reyes verdaderos. Morgans había dividido inteligentemente el contenido que Doug mencionó anteriormente en informes separados. El primer número cubrió principalmente el establecimiento de la Alianza Pokémon, la existencia de otro mundo y la fuerza de Giratina y los demás. Estos temas fueron suficientes para que el mundo los digiriera por un tiempo. La escuela Pokémon y los objetos milagrosos probablemente serán abordados en el próximo número. Doug no tuvo tiempo de prestar atención a lo que estaba sucediendo en otras partes del mundo pirata. En la casa de cría había muchas tareas nuevas que organizar. Pon continuó administrando varios asuntos en la sucursal, manejando la afluencia de personas que se inscribían y compraban nuevos Pokémon. Bellamy regresó a entrenar con los piratas de Barba Blanca y Marineford, donde Zephyr sin duda le brindaría una guía más completa. Perona comenzó a aprender sobre Pokémon juzgando a Doug, mientras también probaba sus habilidades con la fruta Weka Weka. Monet tenía una nueva tarea: investigar la producción en masa de las Pokéballs de primera generación y encontrar materiales alternativos con la ayuda de Gardevoir. Sugar necesitaba establecer la visión del mundo correcta, aprender leyes y sentido común y mejorar su cooperación con Miss Magius. Robin, mientras leía la Pokédex, también estaba pensando en cómo enseñar el material, practicando explicándoselo a Miltank. Iceburg continuó trabajando en el tren marítimo con su padre adoptivo y su hermano, Tommy Frankie, y se esperaba completarlo en más de un mes, después de lo cual Iceburg se uniría a la alianza. En cuanto a los demás miembros como Galdino, continuaron con su trabajo rutinario en Batter 7 mientras entrenaban. El propio Doug tenía mucho trabajo. Una de las tareas era completar la escuela Pokémon y las instalaciones circundantes, lo que requería muchas monedas Pokémon. Esto no sería un problema después de la actuación, especialmente con el ejército revolucionario probablemente comprando muchos huevos Pokémon en un mes y la marina comprando más huevos para fortalecer sus fuerzas antes de abandonar el gobierno mundial. A continuación, dependía de cuánto aportarían la gente de Batter 7 y la publicidad de Morgans, probablemente un ingreso significativo. Otra tarea fue encontrar líderes de escuadrón para el cuerpo de inspección. Estos líderes debían ser altamente leales para evitar la corrupción, y Doug necesitaba encontrar personalmente a esos individuos. Ahora que se había establecido la alianza Pokémon, era el momento de confirmar varios departamentos, que se anunciarían en una futura reunión de la alianza. Todos los miembros, incluso los de menor rango, asistirían a esta reunión en la base de la alianza en la isla Pokémon. Pasó rápidamente una semana. Un nuevo número del periódico se difundió por los mares, todavía sin mencionar resurrección o inmortalidad, lo que indicaba que Morgans estaba guardando la gran noticia. Este número se centró en la escuela Pokémon, atrayendo principalmente la atención con sus imágenes. Para la alianza Pokémon, esta semana hubo muchos eventos. En primer lugar, muchas personas querían unirse a la alianza Pokémon, incluidas muchas familias, claramente buscando seguridad. Para aquellos que ni siquiera tenían un nuevo Pokémon, la respuesta de Doug fue clara: no eran bienvenidos. La casa de cría carecía de fondos, y no todos sus miembros tenían nuevos Pokémon, por lo que no podían atender primero a los recién llegados. Además, estas personas carecían de habilidades útiles.
En su mayoría, eran individuos ociosos. La alianza Pokémon necesitaba gente capaz, no gorrones. A pesar de ello, la alianza aún ganó 1000 nuevos miembros de reserva. Se trataba de aspirantes a entrenadores que previamente habían comprado nuevos Pokémon, pero eran más que simples entrenadores. Sus habilidades en el mundo real o las de sus familias los hicieron valiosos. Por ejemplo, un miembro era carpintero de Rivera con una excelente artesanía, útil para el desarrollo de la alianza. Aunque sus habilidades no fueran necesarias, los carpinteros de Rivera eran fuertes y tenían cierta capacidad de combate. Otro miembro era un modesto empleado, pero su esposa era una conocida vendedora de carne en Batter 7. Si se mudaba a la isla Pokémon, podría abrir una carnicería, contribuyendo a la visión de edad de la primera ciudad Pokémon. Un líder debe ser meticuloso y considerar múltiples factores, incluso al contratar empleados de bajo nivel. Doug había perdido bastante cabello por estas decisiones. En el futuro, deberá intercambiar por Celebi para mantener su salud. Estos nuevos reclutas eran solo reservas, ya que la isla Pokémon aún no contaba con viviendas para ellos. Construir una zona residencial para los empleados también requería una inversión considerable. Por ahora, estas personas seguían trabajando en Batter 7. Doug les prometió que dentro de 2 meses, se mudarían a la isla Pokémon y nunca más tendrían que preocuparse por la seguridad de sus familias. Además de los nuevos reclutas, hubo numerosas inscripciones escolares. En solo una semana, se habían registrado más de 50.000 personas, muchas de ellas procedentes de islas cercanas tras leer el periódico. De los 50 estudiantes confirmados, solo 3 estaban seguros. La Armada envió a una niña llamada Kuhaku, nieta de Psuru, futura miembro de SWORD, aunque todavía no había comido la fruta látigo y actualmente tenía 8 años. La Marina parecía pensar que las escuelas eran para niños, por eso enviaron a esta joven. La elección de los piratas de Barba Blanca ya era conocida. Touch. El ejército revolucionario envió a Koala, un personaje familiar que acababa de unirse, una niña de 13 años. Dragon parecía decidido a entrenar a Koala para que fuera un profesor Pokémon dentro del ejército revolucionario, centrándose únicamente en el conocimiento Pokémon. Esto dejó 47 espacios. Meowth no mostró ningún interés, así que quién sabe qué gente interesante podría unirse. Además, la semana pasada se produjo un aumento en las compras de huevos Pokémon en Batter 7, con pedidos anticipados de entre 3 y 4.000 personas, muchas de otras islas. Después de descartar a los solicitantes no calificados o poco claros, quedaron alrededor de 10.000 lugareños, en su mayoría familiares de quienes ya habían comprado huevos y asistido a la presentación. Por ejemplo, un comerciante rico que inicialmente compró un huevo podría pedirle a su esposa e hijos que compren más, lo que demuestra previsión. Los no residentes de Batter 7 fueron en su mayoría aquellos que planeaban mudarse allí, dada la presencia de la sucursal de Breeding House. Esto aumentó significativamente la población de Batter 7. De 10.000 huevos. 5.000 huevos de calidad verde, que otorgan 250.000 monedas Pokémon. 1.000 huevos de calidad verde pedidos por adelantado, que otorgan 100.000 monedas Pokémon. 3.000 huevos de color blanco, que otorgan 15.000 monedas Pokémon. 1.000 huevos de calidad azul, que otorgan 500.000 monedas Pokémon. Este dinero no se pudo recaudar de una sola vez y tuvo que entregarse en tandas. Los fondos de reserva de edad tampoco fueron suficientes para una distribución completa e inmediata. Además, los pedidos anticipados siguieron aumentando y más personas encontraron formas de llegar a Batter 7. Y Ceburu incluso bromeó diciendo que Batter 7 parecía estar hundiéndose. La isla era realmente pequeña, comparable al Thriller Bar de Moria. El acontecimiento aún estaba en plena efervescencia y no había llegado a su máximo auge. Cuando el siguiente número del periódico se difundiera a nivel mundial en una semana, Iceburg tendría que considerar seriamente si Batter 7 se hundiría. A partir de ese momento la era pirata comenzaría a erosionarse gradualmente. Mientras tanto, la alianza Pokémon tuvo que centrarse en sus tareas esta semana. Bon no era el único que repartía huevos. Incluso Galdino y Miss Goldenweek fueron reasignados temporalmente para ayudar. Sus habilidades de fruta del diablo hicieron que el proceso de entrega fuera más eficiente. En cuanto a su seguridad y la de los huevos, Doug lo tomó en serio.
Distribuyó a los 1000 miembros de la reserva por todo Abater 7, poniéndoles uniformes para patrullar y advertir a cualquier alborotador que estuviera al acecho. Además, Dak envió a Darkrai, Gardevoir y Miss Magius para proteger específicamente a los 3 y a los huevos. El propio Dak necesitaba encontrar nuevos empleados dentro de esta semana. East Blue, isla de arena blanca. Una isla normal, no tan famosa como el reino de Goa o Loguetown, pero tampoco tan desconocida como Syrup Village o Cocoyase Village. La isla de arena blanca era conocida como la isla del amor en el East Blue porque todos allí parecían tener una mentalidad romántica. Pero mientras Dak caminaba por White Sand Town, sintió que el lugar necesitaba un cambio de nombre. Debería llamarse Pradera Verde. Sentado frente a una tienda de mascotas, Dak estaba rodeado de algunos lindos cachorros. Por lo que observó, las mujeres de esta isla creían que eran excepcionalmente hermosas y pensaban que los hombres deberían naturalmente quererlas y colmarlas de atenciones. Al salir a cenar, los hombres debían pagar. Aquellos que no lo hacían eran vistos como indignos, poco caballerosos y no compañeros para toda la vida. Pero para Dak, estas mujeres eran bastante normales. No eran feas, pero comparadas con las chicas de su tienda, eran simplemente normales, nada que inspirase confianza. Y los hombres de esta isla eran igualmente peculiares. Eran como ovejas hirviendo, incapaces siquiera de sentarse con los cachorros al lado de Dak. Cajeros automáticos humanos. O más popularmente conocidos como betas. ¿Por qué no utilizar ese dinero para contribuir a la nueva era? Estas mujeres no apreciarían sus esfuerzos, pero los Pokémon nunca traicionarían sus verdaderos corazones. Incluso si sus corazones no valieran nada. No todo el mundo es así, al menos hay algunos que no encajan. Dak volvió su mirada hacia un joven sentado solo en el césped de un parque. Un muchacho de unos 18 años, con ojeras marcadas y baja estatura, con aspecto algo débil. Ese era el objetivo de Dak. Un personaje secundario de la historia original, que aparece solo en las primeras etapas, y del que a menudo se especula sobre varias identidades. Jin. Pero ahora el problema era que Dak no sabía qué decirle. No podía ver ninguna ambición en Jin, que parecía un estudiante universitario moderno sin sueños, que simplemente iba a la deriva por la vida. Mientras Dak estaba perdido en sus pensamientos, alguien, sin darse cuenta, se acercó y se sentó a su lado. ¿Sabes cuánto tiempo la he amado? Dak giró la cabeza confundido y vio a un hombre barbudo, aparentemente dispuesto a enseñarle a él, un joven perdido, sobre el amor. La he amado durante 38 años. Ahora está casada, pero todavía la amo. Y mover. Ignorando al hombre, Dak lo empujó a un lado y un destello de inspiración lo golpeó. Se levantó y caminó hacia Jin que estaba tendido en el suelo, notando una escena interesante. El hombre parecía desconcertado cuando Dak se acercó a un niño y lo observó hablar con una mujer con una mirada de profundo afecto. Dak no sabía qué estaba pensando el hombre, pero se dio cuenta de que estaba equivocado. Jin no había escapado a la esencia de la isla. Él también era como la oveja hirviendo. En ese momento, Jin estaba hablando con una joven, tartamudeando y sin poder formar una frase completa, viéndola alejarse con un suspiro. Dak sabía que era hora de actuar. Se paró detrás de Jin, usando un rastro de Lucky del Conquistador para crear un aura invisible a su alrededor. El tiempo no necesariamente genera afecto. En el amor, no hay recompensa celestial por el esfuerzo. El amor necesita un freno oportuno. Si no ves una respuesta, no te aferres. Si te lastiman, es tu culpa. Buscar azúcar en vasos rotos solo te hará sangrar la boca. Dak pasó junto a Jin, sintiendo su mirada fija en él. Quien cruzó montañas y ríos para verte no te recordará. Solo recordará a quien cruzó montañas y ríos para ver. Jin no dijo nada y se quedó mirando fijamente a Dak. Aunque no entendía del todo lo que decía Dak, Jin sentía que esta persona parecía muy impresionante y exudaba un aura real. La gente me llama, el rey del amor. Dak levantó lentamente la barbilla, mirando las nubes, lo que le permitió a Jin ver su mandíbula. Jin miró perplejo las fosas nasales de Dak. ¿Cuándo se convirtió el líder de la alianza Pokémon en el rey del amor? Ups. Se olvidó que ahora era una figura pública. El rey del amor es solo mi trabajo secundario. Después de un momento de silencio, Dak bajó la cabeza y miró a Jin. En fin, ¿no debería un pez gordo como tú estar en Grand Line?
¿Por qué estás en este pequeño pueblo? Jin era realmente una persona inusual. Dak se atrevió a decir que ni siquiera las grandes figuras permanecerían tan tranquilas al conocerlo, pero Jin lo hizo, sin importar su mentalidad, demostrando que no era una persona normal. Esto estuvo bueno. La gente normal tiene límites normales. Solo las personas anormales pueden superar los límites normales. Para volverse fuerte, uno primero debe volverse anormal. Señor John, venga conmigo y trabaje para mí. Ella no quiere hablar con usted, esperando a que se vaya. Su estado lamentable es como el de un perro. Guau, guau, guau. Antes de que Dak pudiera terminar, los cachorros a su lado ladraron. Les acarició la cabeza. Son muy lindos. Mi nombre es Jin. ¿Qué estás tratando de decir? Jin miró a la mujer que se marchaba, suspiró y miró a Dak. Señor John, valore a quienes lo valoran, abandone a quienes lo desprecian. El tiempo es bueno. Revela la verdad y la naturaleza humana. No se preocupe por perderla. Nunca la tuvo. Piense en quién se preocupa por perderlo a usted. Mi nombre no es John. Soy Jin, y no tengo tal persona. Genial. Jin frunció el ceño a Dak, pensando en golpearlo si no fuera un pez gordo. Lo repito, ven conmigo. Puedo liberar tu potencial, hacerte destacar entre miles. Tendrás nuevas parejas y verás quién te valora de verdad. Bueno, de todas formas no quiero quedarme aquí. Iré contigo. Jin, confundido, se rascó la cabeza y se levantó, asintiendo casualmente. Bien. Te ayudaré a encontrar el sentido de la vida y nuevas ambiciones. Dak asintió y se giró para irse. Francamente, los futuros miembros de la Alianza Pokémon serían muy codiciados por el sexo opuesto. Jin se daría cuenta de que lo que ansiaba ahora era lo menos valioso. ¿De verdad? Da igual. Jin meneó la cabeza y siguió a Dak. Parecía querer mirar a la mujer, pero descubrió que no podía moverse, retenido por el poder psíquico de Dak. ¿Por qué no puedo moverme? Los ojos de Jin se abrieron, pero rápidamente se dio cuenta de que aún podía seguir adelante. Solo entonces miró la espalda del hombre que tenía frente a él. Ya que decidiste irte, no te quedes pensando en el pasado. En un año, te convertiré en alguien a quien ni siquiera podrá admirar. Jin abrió la boca. Las muchas palabras de Dak finalmente lo conmovieron con esta última frase. Dejó de luchar y dejó de pensar en mirar atrás, bajó la cabeza y caminó hacia adelante hasta encontrarse en un césped. Luego miró hacia arriba. Había entrado en un mundo nuevo. Y una nueva era. Por la tarde, después de que Robin le informara, Jin fue enviado a entrenar con Bellamy. Dak tenía grandes expectativas para Jin, esperando que se convirtiera en el futuro subdirector del cuerpo de inspección, la mano derecha de Bellamy. La recompensa fue la misma que antes, 10 nuevos Pokémon de calidad aleatoria. Esta vez, a diferencia de la situación de Bellamy, la Armada obtuvo un nuevo de calidad púrpura, mientras que los piratas de Barba Blanca no. Jin se arrepintió el mismo día. No debería haber dejado que Dak lo convenciera de unirse a la Alianza Pokémon. Este entrenamiento infernal era insoportable. Preferiría ser una oveja hirviendo. A Dak no le importó. Como Jin ya estaba atrapado, no había escapatoria. Estaba increíblemente ocupado, incluso necesitó visitar a los piratas de Barba Blanca. Los huevos de matrícula de Bellamy habían eclosionado. La marina no tenía situaciones especiales, con 10 Pokémon conocidos eclosionando. Pero los piratas de Barba Blanca eran diferentes. Con menos Pokémon, los 10 nuevos nos resultaron desconocidos, lo que provocó cierto caos. Y Dak tenía curiosidad por la cría del huevo de color púrpura. Con algo de tiempo, Dak se dirigió inmediatamente al Moby Dick. Al llegar, sintió una sensación familiar. Ah. Papá. Huevocito se cayó al mar otra vez. Idiota. Flamenco, eres un consumidor de frutas del diablo. ¿Qué sentido tiene que te metas en esto? Papá. Papá. Slugma prendió fuego al mástil. Papá, ven a verlo. Ha nacido otro Munchlax y, con el Munchlax de Tapch, nos han vaciado las reservas de comida. Tranquilos, hijos míos insensatos. Mírense. Marco, piensa en algo. Yo. La cubierta del Moby Dick estaba hecha un caos. Algunos se zambullían en el mar, otros apagaban incendios y otros luchaban con Munchlax por comida.
Neugate se mantenía en la proa, al mando, mientras Marco se señalaba a sí mismo, confundido. Dak casi pensó que había llegado al Marineford anterior. Fin del capítulo 120.